This meeting is being recorded. Cordial saludo, soy Gretel Pinilla, aspirante al título de Máster en Planificación y Gestión Territorial, y mi tesis se titula Páramo Guargua visible en el mapa, una estrategia de articulación del páramo con las dinámicas territoriales. ¿Por qué mirar hacia los páramos? Inicialmente, Colombia abastece en un 70% del agua que consumimos en el país y alberga el 50% de páramos del mundo, pero pues al mismo tiempo están en riesgo. Muestra de esto es el complejo de páramos Guerrero en el departamento de Cundinamarca, donde se ha perdido cerca del 50% de su cobertura natural en los últimos 30 años, y donde se encuentra el páramo Guargua, municipio de Carmen de Carupa, y que no es ajeno a esta realidad y coexisten actividades no articuladas con su función ambiental. Justamente por eso es importante preguntarnos desde qué mirada estamos leyendo el territorio. Para ello tomaremos 4 pilares teórico-conceptuales que permiten leer el páramo no solo como un ecosistema, sino como un territorio vivo. Tenemos desarraigo territorial, que nos permite entender cómo las personas pueden dejar de sentirse parte del lugar que habitan. Justicia ambiental, que nos permite entender quién se beneficia del páramo y quién está excluido. Transformación del paisaje, que está enfocado en cómo el páramo ha cambiado, no solo físicamente, sino también en su significado. Y vida paramuna, que nos muestra la forma en que las comunidades han construido una vida en el páramo. Este concepto es central en la tesis porque no parte del páramo como un objeto a proteger, sino como un espacio que vive y se cuida desde adentro. El páramo Guargua tiene notables problemáticas. Una de ellas es el desarraigo territorial impulsado por los cambios de ocupación del suelo y la pérdida gradual de identidad paramuna, y como la coexistencia de diversas actividades que van un poco en controversia con la conservación ambiental. Por eso, el principal problema que guía esta investigación es cómo se puede aportar a los instrumentos de planificación relacionados con el páramo Guargua, y donde buscaremos formular una estrategia para lograr esta articulación, donde realizaremos un diagnóstico de las diferentes dinámicas, identificaremos posibilidades de mejoramiento y elaboraremos una estrategia que permita fortalecer esta articulación. La metodología se manejó de una manera mixta, donde se hizo un análisis multitemporal, se realizó un análisis de la percepción de actores locales por medio de entrevistas, encuestas y cartografía social, donde se desarrollaron 300 encuestas, y se realizó un análisis de la normativa ambiental, planes de manejo, estudios previos para conocer y entender el marco regulatorio de nuestra área de estudio. Para saber cómo ha cambiado el paisaje del páramo Guargua, tomamos nuestras 2 imágenes y realizamos una definición de categorías basadas en la metodología Coren-Lancover para facilitar su análisis, y donde también se realizaron recorridos en la zona para validar y supervisar estas coberturas. Como resultado tenemos 2 imágenes que evidencian, mediante la silueta negra, la reducción del área del páramo, esto teniendo en cuenta la Reserva Forestal Protectora y el Distrito de Manejo Integrado, y realizamos un zoom, un enfoque en la zona de Distrito de Manejo Integrado, la área blanca, donde tenemos que en el año 1987 ocupaba el 25% de esta área de distrito de manejo, y en el 2025 se redujo al 3,5%. En la gráfica de barras vemos también los porcentajes de cobertura, como el aumento significativo de cultivos y pastos. Esta transformación pone en tensión la conservación y las dinámicas productivas, y confirma una pérdida grande de la cobertura del páramo, especialmente en el área prioritaria de estudio del Distrito de Manejo Integrado, pues lo cual justifica la urgencia de una estrategia articuladora. Con los ejercicios de encuestas y entrevistas logramos importantes insumos. Tenemos que la mayor parte de los encuestados fueron personas con 60 años o más y que perciben un cambio significativo en el páramo, y más de la mitad no se sienten incluidos en la toma de decisiones. En nubes de palabras, donde se le preguntó cuáles eran las principales problemáticas o oportunidades, se tienen vías en mal estado, falta de oportunidades, y a diferencia tenemos conservación, ecoturismo y senderismo. También se les preguntó sobre el concepto de vida paramuna para crear
y construir este concepto desde las voces del territorio, lo cual expresaron que es el respeto por el páramo y que surge de reconocer lo que da y lo que representa, que es la fuente de vida para todos. A continuación, a voz de habitantes, se también preguntaron y se hicieron recorridos vividos en el territorio que quedaron transcritos en el trabajo de grado, pero que quiero compartir uno en esta presentación. Responde a los intereses generales de la población. Es que ni siquiera los intereses particulares campesinos también quieren bienestar. Él lo hace porque como dicen no tiene más. Hoy en día la actividad menos productiva es esa que se desarrolla en la economía campesina. Con estos ejercicios participativos se lograron insumos muy valiosos como la cartografía social. En la primera, pues fue elaborada por las personas de 60 años o más que han vivido toda su vida en el municipio y aparecen recuerdos que aún habitan pues su memoria colectiva, como especies de flora, fauna que solían ser comunes, plantas medicinales y alimenticias, y como el cultivo del trigo, cebada y maíz. En cambio, en la segunda cartografía refleja cómo se percibe hoy el páramo y se evidencian nuevas prácticas agrícolas, un aumento en la ganadería bovina y el avance de cultivos hacia zonas más altas. Esta comparación entre mapas nos muestra que el territorio no solo se transforma física, sino también desde las vivencias. Con estos insumos emergen también muchas oportunidades donde se busca inicialmente fortalecer una verdadera economía paramuna, impulsando mercados campesinos con un sello distintivo, como por ejemplo hecho en Guarua, y también la construcción de rutas de turismo comunitario. En el campo educativo, pues ya existe un colegio en el área del sitio de manejo integrado y reserva forestal, el Colegio Elato, que podría fortalecer sus competencias técnicas en temas de conservación, turismo y agroecología. En el tema de cultura y patrimonio, los espacios como festivales, que están muy enfocados en el cultivo de la papa, podrían resignificarse hacia el Festival de la Papa y la Vía Paramuna, articulando también a los artesanos para que incorporen en sus productos elementos que cuenten la historia del páramo. Y finalmente, desde la gestión institucional, pues es urgente avanzar en la formulación de un plan de manejo específico para el páramo Guarua, así como la actualización del EOT, incorporando al páramo como un eje fundamental. Además de propuestas relevantes como el pago de servicios ambientales que no se han implementado y un fondo Guarua para la vida y la diversidad con base al decreto 1076 del 2015. Todo lo aprendido y compartido se tuvo en cuenta para la construcción de la estrategia, también los aprendizajes y experiencias de otros páramos como el Sumampasa, Turbal y Huacheneque, y donde inicialmente se tuvieron en cuenta los actores claves para la implementación y se desarrolló mediante una estructura de 5 pilares. Luego se desglosan los actores principales que van a estar encargados de estos pilares. Y en esta franja de líneas verdes, pues los tiempos de implementación. El primer pilar, territorialidad viva, se enfoca en visibilizar y valorar la identidad cultural del páramo. Además, se busca apoyar a los artesanos para que incorporen la simbología en sus productos y vincular especialmente a las mujeres y jóvenes. El segundo pilar, justicia territorial y ambiental, busca superar la visión restrictiva tradicional y avanzar hacia la corresponsabilidad. El tercer pilar, economía paramuna, busca reconfigurar las actividades económicas para que sean sostenibles y con identidad local. Proponemos convertir la Plaza de la Papa, que no está en uso, en un centro agroecológico y donde se comercialicen productos paramunos. En el cuarto pilar, cuidado del páramo, se busca y está enfocado en la restauración y conservación desde un vínculo fuerte con la comunidad que incluye la protección de frailejones y un plan de revegetación adaptado al territorio. Finalmente, en el quinto pilar, institucionalidad y planificación con raíces locales, se busca construir una normativa ambiental sólida. Esto implica actualizar el EOT y formular el plan de manejo ambiental, crear mesas permanentes de seguimiento con los actores locales, y toda esta estrategia y actividades tienen correlación con otras, ¿no? Para crear así una articulación de diferentes actores y diferentes actividades con diferentes pilares. Con esta propuesta
no se pretende ofrecer soluciones perfectas ni paquetes cerrados, sino abrir caminos posibles para que juntos construyamos una gestión viva y adaptada al páramo Guarpa. Muchas gracias.